Mientras el hermano Eder, quien ha estado últimamente predicando los jueves, está preparando una nueva serie de enseñanzas, entonces estoy ahorita supliendo esta parte, este momento en lo que él lo tiene listo para poder retomar otra vez los jueves. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Por mejor que nos parezca, y aun cuando sea con las mejores intenciones, si Dios no ha pedido así lo que estamos haciendo, será desagradable. Estos jueves que he tomado este tiempo, estoy utilizando la lectura de nuestro día, la lectura diaria que tenemos y la meditación o el pensamiento devocional de esa lectura que compartimos en audio, para poder también de ahí compartir con ustedes esta serie de enseñanzas. Así que hoy estamos ahora en Levítico capítulo 10 y vamos a hablar precisamente acerca de esto, acerca de las buenas intenciones en lo que estamos haciendo. Aun cuando nos lo parezca que son tan buenas y que hay buenas intenciones en lo que estamos haciendo, si Dios no lo ha pedido así, entonces no es agradable a Dios. Incluso no solamente no es agradable, es desagradable para Dios. El tema de las buenas intenciones es algo que ha causado muchos problemas dentro de nuestras relaciones con las demás personas. Al parecer, la mayoría de nosotros hacemos todas las cosas con las mejores intenciones, y creo que así es, y honestamente pienso que así es, que la mayoría lo hacemos con las mejores intenciones. Pero esa quizás no sea la perspectiva de otros respecto a lo que ven que estamos haciendo. Porque existe la percepción en algunos de que hay una intención oculta o doble en las cosas que se pudieran hacer, y ciertamente algunas veces pudiera ser que así es, pudiera ser que eso sea una verdad, pero hay casi una manía, por no decirlo así, o más bien por decirlo de esta manera, que algunas veces hay personas que quieren ver una interpretación en todas las cosas que se hacen. Quieren observar una interpretación más allá de los eventos que se llevan a cabo. De alguna manera, si alguien dijo algo, ¿por qué lo dijo? Si alguien miró así, ¿por qué miró así? Si alguien hizo esto, ¿por qué lo hizo así? Y si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Y hay una programación prácticamente casi mental y emocional llamada suspicacia. Y la suspicacia es un problema de predisposición. Ahora, por otro lado, hay un autoconvencimiento y a veces hasta una ceguera infligida personalmente, de que cuando hacemos algo, nos autoconvencemos de que lo estamos haciendo con las mejores intenciones. Y que por ello, porque como lo hago con las mejores intenciones, entonces debería ser aceptable y debería ser agradable para los demás. Y entonces, ya no tenemos que ver en sí misma la acción que se está llevando a cabo, sino más bien la intención con que se hace. Ahora ustedes me habrán escuchado que precisamente Dios mira el corazón más allá que nuestras acciones, pero es cierto que hay una relación entre lo uno y lo otro. No podemos decir que tengo buena intención y no hago las cosas correctas, o que hago las cosas correctas y no debería tener una buena intención. Debería haber una relación o una correlación adecuada en este sentido. Pero muchas veces nuestras intenciones son el criterio o son la base para establecer lo que es bueno y lo que debería de agradar a los demás. Y así que entonces ya no se ve la acción en sí misma, sino la intención con que la hacemos. Y por esto de las buenas intenciones, casi siempre, en ese sentido, el criterio que se juzga es el personal. Hago las cosas y las hago bien y por tanto deberían de aceptarlas y deberían de observarlas y deberían de verlas. Y cuando no es así, entonces me siento enojado, frustrado o decepcionado. Ese criterio
es siempre una condición muy subjetiva, porque depende más bien de mí. Y esa condición subjetiva es precisamente la causante de muchas de las malas relaciones interpersonales, en el ámbito laboral, en el ámbito del mundo, pero también sucede dentro de las iglesias. Ahora, pensemos por un momento, hermanos, acerca de esto, pero en un sentido que cuando hacemos algo con buenas intenciones y lo hacemos para con Dios, sucede exactamente lo mismo. La misma condición acontece. Pero aquí hay una diferencia muy notable. Cuando decimos que hacemos algo para Dios, existe algo muy notable. Cuando decimos que estamos haciendo algo para Dios dentro de la iglesia o en la obra de Dios, algo muy notable debemos de tomar en cuenta, y es el hecho mismo de que, por un lado, quien recibe tal acción, es decir, Dios, Él no tiene ningún problema en conocer cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Al contrario de nosotros, que cuando entre nosotros vemos y observamos las circunstancias, los eventos, las acciones, lo que dijo, lo que no se dijo, sí juzgamos las intenciones porque no conocemos las intenciones, no conocemos el corazón. A veces juzgamos por la forma como se mira, o la forma como se dijo, o la forma como se hizo, y allí encontramos quizás en ese juicio lo que es aparentemente la intención con lo que se hizo, pero para con Dios no hay tal cosa, porque precisamente Dios conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras intenciones. No hay forma de que nosotros podamos tratar de engañar a Dios. Él no tiene ningún problema en conocer cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Otra versión lo menciona así, con su lámpara Jehová escudriña lo profundo del corazón. Y me parece más adecuada esa forma de expresarlo. Con la lámpara de Jehová escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cuál es la lámpara de Jehová, hermanos? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y escudriña lo profundo del corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discernir significa los saca a flote, los manifiesta. Las intenciones del corazón. Juan 2:25 dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Así que, hermanos, Dios no tiene prejuicios. Él no juzga las intenciones según las apariencias. Él no observa de ninguna manera la relación que pudiéramos tener entre unos y otros. Algunos pensarán, bueno, Dios tiene favoritos, o Dios tiene de alguna manera a alguien tan cercano a Él que pudiera concederle más que a otro. Bueno, aunque la Biblia a veces habla, en el caso de Abraham, que él era amigo de Dios en un sentido para relacionar la forma en cómo se comunicaba con Él. En realidad, Dios nos distingue a todos nosotros como escogidos de Dios. Él nos escogió. Así que, ¿qué mayor privilegio en ese sentido? No hay de ninguna manera y de ninguna forma un prejuicio de parte de Dios. Él no juzga según las apariencias, porque Él conoce todo de nosotros, lo más profundo de nuestros pensamientos y las más escondidas intenciones. De ninguna forma nosotros podríamos pretender, tratar de engañar o de aparentar algo que no es verdadero, que no es honesto y que no es correcto delante de Dios. No podríamos. Y sin embargo, lo intentamos. No podríamos engañar a Dios. No podríamos entregarle a Dios o tratar de presentar delante de Dios una apariencia correcta y honesta. No podríamos. Sin embargo, lo intentamos hacer. Y nos escudamos precisamente en las buenas intenciones. Pensamos que eso es suficiente para que Dios se agrade o acepte lo que estamos haciendo para Él. Recuerden ustedes a Ananías y a Zafira, una aparente buena intención, y Dios trajo un juicio severo sobre ellos. Murieron los dos. Recuerden a Caín, aparentemente una buena intención de entregar una ofrenda, y Dios
se lo advirtió y después lo desechó. Recuerden a Usa, una buena intención de querer que no se cayera el arca y Dios le mató allí. Y así podemos ver en toda la historia bíblica a tanta gente que pensó que sus buenas intenciones eran suficientes. Así que el parámetro de nuestras acciones cuando no tomamos en cuenta a Dios y a su palabra está en virtud de nuestras buenas intenciones. Y por supuesto que si así es, hermanos, si así está la condición en la relación con nuestros semejantes, donde las buenas intenciones llegan a ser un problema precisamente en lo que estamos haciendo con las personas, imagínense entonces si esto es un problema muy grande con las personas en relación con nuestro Dios. ¿Cómo es? Quien conoce todos y perfectamente las cosas. Y esto se volverá no un problema menor, hermanos. En nuestra relación con Dios, tratar de trabajar con las puras buenas intenciones y pensar que lo que cuenta para Dios y debería contarle es precisamente mis buenas intenciones, no es un problema menor, es un problema muy grande, es trascendente y trágico. Y es lo que observaremos en esta noche. Las buenas intenciones no son suficientes, no es un problema menor, es un problema muy grave y es trágico. Resulta hasta trágico. Así que pensemos por un momento, hermanos, acerca de esto. Vayan al versículo 1, por favor. Estamos en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10 y vamos a ir al versículo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, por favor, este versículo 1. Todos leamos juntos. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Así inicia este capítulo de manera dramática, abriéndonos un panorama de un problema muy grave que va a terminar en una tragedia. Después de que Moisés había consagrado a Aarón y a sus hijos para el servicio del tabernáculo y el servicio sacrificial, el sistema levítico, ellos tendrían que desarrollar actividades muy especiales. Aarón y sus hijos. Eran muy especiales estas actividades que iban a desarrollar, porque iban a conducir al pueblo al entendimiento de la importancia de cada uno de los actos que se llevaban dentro de este sistema ritualista con el cual Dios quería implantar en el pueblo una mente y un corazón lleno de la esperanza de la redención. Todo el sistema ritualista levítico tenía ese propósito. Era muy detallado cada evento, cada cosa que tenían que hacer, cada forma, todo, cómo hacerlo, cómo ponerse de pie, cómo estar delante del fuego, cómo tener el altar, cómo tener los panes, cómo tener cada cosa, en qué momento quitarlo, cada cosa era muy, muy específica. ¿Por qué? Porque Dios quería llenar con todo este detalle la mente y el corazón del pueblo acerca de la esperanza de su redención. Por eso podemos decir que estas leyes parecen hasta a veces repetitivas. ¿Y cuántos de ustedes, cuando han pasado por estos capítulos de Levítico, sobre todo Levítico, Números y Deuteronomio, nos parece de pronto que es muy repetitivo una cosa y otra cosa, y vuelve a repetir la misma ofrenda cuando se dice que se haga la ofrenda de esta manera, y luego se vuelve a repetir que se haga de esta misma manera, pero para otra cosa, y de la misma manera para otra cosa, y repite cada vez el detalle y el detalle de todo ello? Algunas veces cuando uno ha pasado por estos capítulos, uno quisiera pasarlos ya de rápido y decir, bueno, me los brinco, pero es tan importante que podamos observar, porque la repetición de esto una y otra vez, que a nosotros nos parece a veces hasta cansado, era de forma muy especial dado así para aquellos que lo iban a realizar. El sistema ritualista con el que Dios quería traer a su pueblo, esa mente llena y el corazón llena de la esperanza de la redención, requería que estas leyes fueran repetidas una y otra vez.
Y por eso es que vemos en estas repeticiones el alto grado de especificidad que había en ello. Eran muy específicas cada cosa, muy específico. No había manera, no había forma que alguien no supiera qué hacer o que un sacerdote no supiera qué hacer en tal caso, en tal momento. No había manera, no había forma. Eran tan específicas las leyes que nadie podría decir, bueno, es que no sabía cómo se hacía eso, es que ahí quedó un hueco o ahí quedó una laguna sobre este asunto y no lo sabíamos. No había manera de hacer o de pensar esto. Cada uno de los sacrificios y de las actividades realizadas por el sumo sacerdote y los sacerdotes que llevaban eran muy específicas. En Levítico 8:33, dos capítulos atrás, dice que cuando Moisés llevó a Aarón y a sus hijos para consagrarlos, después de haberles especificado cuáles eran la labor, la obra que iban a hacer y que ellos supieron lo que iban a hacer, y puesto que ellos eran de la tribu de Leví y se habían consagrado para Dios en aquello de lo que fue del becerro de oro, entonces fueron apartados para el Señor Aarón y toda su descendencia. Y llegó el momento en que los iba a consagrar, que los iba a manifestar delante de todos, que ellos serían los hombres que Dios utilizaría para esta labor tan especial. Y bueno, en todo ese proceso de consagración, en el capítulo 8 dice, de la puerta del tabernáculo, de la reunión, no saldréis en 7 días. Está hablando del momento en que los está consagrando, el momento inicial, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Moisés lo llevó, hizo todo lo relacionado a la congregación y luego les dice, durante 7 días no van a salir, después de esto que acabo de hacer, no van a salir de aquí, porque seréis consagrados respecto a esto. Ahora, no sabemos nosotros si lo acontecido con los hijos de Aarón fue inmediatamente después de haber sido consagrados, y al parecer, me parece a mí que sí fue, inmediatamente que fueron consagrados, me parece que así sucedió. Y después del momento de su consagración, estos dos hijos de Aarón buscaron acercarse a Dios a su manera, fuera de las maneras o las formas ceremoniales específicas que Dios les había revelado mediante Moisés, quien les dio todas las instrucciones de lo que deberían de hacer y cómo hacerlo. Fue Moisés, porque Moisés recibió todo esto de parte de Dios. Así que entonces Moisés les especificó claramente cómo deberían hacer cada cosa, y estos dos hijos de Aarón buscaron acercarse a Dios a su propia manera. No sabemos qué fue lo que motivó a hacer esto a estos dos hijos de Aarón. Tal vez fue el orgullo por tan alto cargo que estaban en ese momento ejerciendo o estaban siendo encargados en ello, o quizás fue la ambición, o quizás los celos, o quizás la impaciencia, y tal vez pensaron que era muy tedioso la repetición de los sacrificios durante 7 días que deberían llevarse a cabo en su consagración, que quisieron darlo por terminado o apresurarlo. Pero cualquiera que haya sido la razón, que no sabemos, nunca en ninguna de ellas fue la de honrar a Dios y santificarlo. No, nunca. Cualquiera que haya sido su intención por lo que hicieron en ese momento, nunca en ello fue honrar a Dios y santificarlo. ¿Cómo? Siguiendo las formas, tal y como Él lo había dicho. Ahora vean, esto hacen Nadab y Abiú. Vienen ante Dios con un fuego extraño, el cual nunca Dios les mandó. Vayan al versículo 2, por favor. Y dice, ¿cuál fue la respuesta del Señor a esto? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Lean conmigo, por favor, hermanos, porque este es un juicio severo delante de Dios. Si la palabra severo nos referimos a intensidad, pero no nos referimos como innecesario o de sobremanera. Y salió, lean conmigo, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios hace visible y muy sensiblemente su desagrado
por lo que estos hombres hicieron. Lo cierto es que este acontecimiento marca algo muy claro en este asunto. Este acontecimiento, ante la intención de estos jóvenes de venir delante del Señor con un fuego extraño que Dios nunca mandó, y la respuesta de Dios al quemarlos y matarlos, marca algo muy importante en este asunto y establece un principio que nunca deberíamos olvidar. No importan nuestras buenas intenciones, no importan nuestras buenas intenciones para intentar suplir o mejorar o cambiar lo que Dios nos ha pedido. Las cosas deben de hacerse tal y como Dios dijo que deberían de hacerse. No podemos tratar de mejorar lo que Dios ha dispuesto. No podemos tratar de suavizar lo que Dios ha hecho. No podemos tratar de suplir lo que aparentemente pensamos que Dios no nos dijo. Las cosas se deben de hacer tal y como Dios dijo que deben de hacerse. Existe, hermanos, la percepción en algunos, y quizás probablemente en algunos de ustedes también, de que estos jóvenes hijos de Aarón fueron juzgados de manera muy severa o exagerada. Además, dicen algunos, apenas estaban iniciando en el ministerio y no tenían un conocimiento de cómo eran las cosas. Primero, les había sido dado instrucciones muy precisas. No tiene que leer todos los capítulos anteriores. Instrucciones muy precisas. No había un desconocimiento de eso. Era tan preciso cada cosa que deberían de hacer y cómo hacerlo. Y en segundo lugar, estos dos jóvenes no eran ajenos a todas las experiencias de un Dios verdadero y poderoso. Es decir, ellos no desconocían a Dios y cómo es que Dios demandaba que se hicieran las cosas. Uno pensaría que de pronto, puesto que no conoce uno a la persona, uno entonces puede decir, bueno, de acuerdo a mi intención y de acuerdo a lo que yo hago las cosas, pues eso que esto le puede agradar a la persona, cuando tú no conoces a las personas. Pero cuando conoces a alguien y sabes perfectamente cómo es tal persona, entonces te cuidas muy bien de hacer tal y como esa persona está pidiendo que se haga. En este caso, estos jóvenes no eran ignorantes de Dios. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto, y habían visto cómo Dios había traído juicio sobre todo Egipto y cómo Dios había actuado con todos ellos. También conocían cómo es que Dios actuaba con justicia en contra del pecado cuando lo del becerro de oro. Ellos lo sabían perfectamente, cómo es que Dios trae juicio sobre la prevaricación, aquel pecado en contra de Dios de manera abierta cuando lo desechamos a Él. Es cierto que todo pecado es desechar a Dios, es cierto, pero hay un pecado muy específico cuando Dios te dice y demanda de ti un celo hacia Él y lo quitamos a un lado. Uno diría, bueno, yo jamás haría tal cosa con el Señor. Bueno, preguntémonos si no se hace esto cada domingo por muchos creyentes. Preguntémonos si no hacemos esto todos los días cuando quizás por lo que tú quieras y excuses, no buscas a Dios ni en su palabra ni en la oración. Bueno, estos jóvenes no eran ajenos a la justicia de Dios en contra del pecado, porque lo conocían cuando Dios hizo juicio sobre lo del becerro de oro. Entonces, uno pregunta, ¿por qué hicieron esto entonces? ¿Por qué si conocían a Dios tan perfectamente y fueron ellos mismos, experimentaron toda la mano poderosa de Dios en contra de los egipcios, entonces ¿por qué ellos hicieron esto? Bueno, para nosotros es muy difícil determinarlo, porque nosotros no conocemos las intenciones del corazón. Nos equivocamos tantas veces cuando juzgamos a las acciones de las personas pensando que conocemos sus verdaderas intenciones. Y siempre que tratamos de juzgar las intenciones de alguien, nos vamos a equivocar siempre, seguramente, siempre. Hay un dicho que algunos cristianos malamente asumen como su guía para esto. Y dicen, bueno, el dicho dice, piensa mal y acertarás. Y eso no debería ser. En el mundo es factible, pero no entre creyentes. No entre hijos de Dios. No es así. No puedes estar predispuesto a pensar siempre mal de tus hermanos. No puedes estar siempre predispuesto a pensar del por qué y tratar de juzgar sus intenciones. En el mundo, eso puede ser factible.
no así con los cristianos. Ahora vean por favor el versículo 3. Dice nuestro versículo 3. Entonces dijo, leamos juntos. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Esta es una forma de decir que Aarón entendió perfectamente todo. Es la forma tácita de aceptar lo que viene, no sin tristeza, no sin dolor. La expresión me santificaré delante de los que vienen delante de mí, la expresión que dice me santificaré quiere decir mostraré mi santidad en esto. Mostraré mi santidad en ello. Así que si no nos acercamos a Dios por el único medio que Él ha dispuesto, ¿y cuál es el único medio que un hombre se puede acercar a Dios? ¿Cuál es el único medio, hermanos? El único medio que un hombre puede acercarse a Dios es Jesucristo. Él es el único medio. Ninguno puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Si un hombre no se acerca a Dios por el único medio que Él ha provisto, nuestro Señor Jesucristo, entonces la santidad de Dios será mostrada a través de juicio que vendrá sobre todos aquellos que quieren acercarse a Dios con sus propias obras, con su religión o con sus buenas intenciones. ¿Quieres acercarte a Dios de esta manera? ¿Con tus obras? ¿Con tus buenas intenciones? Entonces dice Dios, me santificaré en ello. Voy a mostrar mi santidad y lo haré con juicio. Nadab y Abiud ofrecieron fuego extraño a Jehová, fuego que Él no mandó. Ellos vinieron de una manera no autorizada a acercarse a Dios de acuerdo con su preferencia. No siguieron el patrón instituido por Dios. Por lo tanto, Dios consideró esto como un fuego extraño delante de Jehová. La palabra aquí extraño es la misma palabra que se usa para extranjero, es decir, alguien que no es dentro de, está fuera de. Alguien extraño es alguien extranjero, fuera de ello. El fuego en el altar del holocausto era muy sagrado. El fuego que estaba en el altar era muy sagrado y de ese fuego deberían de tomar para poner sus inciensos. De ese fuego deberían tomar ellos cada uno para ponerlo en el incensario del fuego del altar. Pero ellos no tomaron fuego del altar. El fuego del altar era muy especial porque ese fuego era encendido por Dios. El fuego que estaba en el altar lo encendía Dios. En Levítico 9:24 lo dice. Unos versículos atrás dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando había fuego en el altar, en la consumación o en el consumir los sacrificios, esto provenía de parte de Jehová, y de ahí deberían tomar el fuego y llevarlo y ponerlo en el incensario. Así que estos jóvenes, estos hombres, no sé si eran muy jóvenes, pero al menos más jóvenes que Aarón, porque eran sus hijos, tomaron de un fuego que era extraño, no pertenecía a ese fuego. Y de alguna manera, no sé cómo fue que ellos pensaron o entendieron que ese fuego que estaban ellos tratando de llevar delante del Señor podría ser aceptable a Dios. El fuego del altar era un fuego que estaba asociado con la obra expiatoria y la aceptación de tal obra. El juicio de Dios sobre estos jóvenes que ofrecieron un fuego fabricado por ellos mismos fue justo y fue ejemplar. Dios consideró esto como una prevaricación, como un desacato terrible que merecía la muerte. Era tan especial el fuego del altar, porque eso se asociaba al juicio de Dios sobre el pecado y la aceptación de Dios de tal ofrenda
que prefiguraba a Cristo en el futuro, que cuando estos tomaron un fuego que no pertenecía a ese fuego de aceptación o el fuego consumidor de Dios, entonces Dios dijo, este es un fuego extraño, yo no puedo aceptar tal fuego, no puedo aceptar tus obras, no puedo aceptar tu religión, no puedo aceptar tus buenas intenciones. Y el fuego y el juicio de Dios sobre ellos fue justo y ejemplar. Ahora, piensen un poco, hermanos, y culminemos en esta noche. Piensen un poco en Aarón. Por un momento piensen en Aarón. En ese momento difícil, nos dice la narración, que cayó, no emitió sentimiento, no emitió una queja. Había perdido en un instante a sus 2 hijos. Y él sabía que ellos no habían hecho lo correcto, lo sabían. Lo supo en ese momento, por el juicio de Dios, no hicieron lo correcto. Piensen por un momento también en Elí y sus 2 hijos, que también murieron por algo semejante. Piensen en los hijos de Samuel. Y quizás, hermanos, hemos hecho lo posible, porque nuestros hijos no solamente se comporten como cristianos, sino que sean genuinamente cristianos. Pero si no es así, Dios va a traer juicio sobre ellos. Y nosotros lo vamos a lamentar siempre. Yo no puedo hacer que mis hijos sean cristianos. Yo puedo instruirles, puedo reprenderles, puedo guiarles, puedo exhortarles, puedo impedirles, pero no puedo cambiar su corazón. Eso lo hace solamente Dios. Pero cuando Dios traiga juicio sobre aquel que desecha a Dios, muchos vamos a lamentarlo. Culmina la historia en el versículo 4 al 7, vean. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Moisés dio la orden de parte del Señor de establecer cuál debe ser la reacción correcta de alguien ante una tragedia de juicio de parte de Dios. ¿Cuál debe ser la reacción de un padre ante el juicio evidente que Dios hace sobre un hijo? ¿Cuál debe ser la reacción de una esposa o un esposo ante el juicio evidente que Dios hace sobre su cónyuge? ¿Cuál debe ser la reacción? Y Dios establece aquí las normas, las formas. Le dice a Aarón y a su familia, ustedes no pueden hacer duelo, ustedes no pueden hacer manifestación de duelo, porque esto fue un juicio de parte de Dios. Aun cuando todo el pueblo lo puede lamentar, ustedes no lo van a hacer. El juicio de Dios, hermanos, se hizo patente y sensible, pero siempre es justo. Y no debería haber enojo ni frustración ante la justicia de Dios. Y yo tiemblo el día que Dios pueda traer juicio sobre mi propia familia, porque ese día tendré que callar.
Job reaccionó exactamente como quiere que reaccionemos Dios ante aquello que es evidentemente un juicio de Dios. En Job 1, 21 y 22 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros deberíamos, hermanos, pensar 2 veces cuando queremos hacer algo para Dios fuera de las especificaciones que Dios ha dado en su palabra. No bastan nuestras buenas intenciones. Debemos seguir el procedimiento, el orden y las formas. Dios ha dado instrucciones precisas en su palabra. Y también Dios puso a Moisés para guía del pueblo. Él iba a guiar a su hermano y a sus hijos. Y ellos en primera instancia ignoraron a Moisés e ignoraron la palabra de Dios. Y nosotros no podemos pensar que hacemos algo para Dios ignorando ni su palabra, ni aquellos a quienes Dios ha puesto para que nos guíen al respecto. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no estar ofreciendo fuego extraño a Jehová. Y si es así, es tiempo de parar y arreglar tales cosas. Vamos a orar. Padre, quizás después de meditar tu palabra, algunos persistiremos todavía en pensar que nuestras buenas intenciones son suficientes. Quizás algunos todavía seguiremos pensando que podemos acercarnos a ti y tratar, Señor, de manifestar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y que eso debería de agradarte. Pero perdónanos, Dios. Perdónanos porque eso no manifiesta más que simplemente estamos entregando fuego extraño. Y te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que nos ayudes a parar, Señor. Ayúdanos a detenernos antes que tu juicio venga sobre nosotros. Ayúdanos, Padre. Yo soy el primero, Padre, en pedirte y suplicarte que nos permitas servirte tal como tú lo demandas. Y si no lo hemos hecho así, Señor, entonces a tomar las decisiones y acciones necesarias para ello, aun cuando éstas tengan que doler. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.